Solución física universitaria. Ejercicio 1.43. Componentes de vectores. Tomado del libro de Searle-Szymanski. Se nos da dos vectores, A y B, representados en la imagen, nos piden hallar en el caso A, B y C, la magnitud y la dirección, así como su representación gráfica. Se traza la representación inicial de cada vector, extrayendo la información del enunciado dado. El vector A forma un ángulo de 60 grados con el eje X positivo, tal cual se muestra en la gráfica. Por ende, AX igual a A por coseno de 60 grados. AY igual a A por el seno de 60 grados. Resolviendo se obtiene que AX igual a 1.40 centímetros. AY igual a 2.42 centímetros. Ahora el vector B. Según la representación gráfica, el vector B forma un ángulo de 60 grados con el eje positivo de X. Por lo tanto, BX igual a B por coseno de 60 grados. BY igual a menos B por el seno de 60 grados, es negativo dado que el vector BY se encuentra en el eje negativo de Y, es decir hacia abajo, con lo cual, se debe tomar el signo negativo. Obteniendo así BX igual a 0.95 centímetros. BY igual a menos 1.64 centímetros. Para el caso del numeral A, se nos pide hallar la magnitud y dirección de A más B. Primero, se hace la representación gráfica del vector, donde R es el vector resultante. A este vector, lo llamaremos C. Por ende, CX igual a AX más BX. CY igual a AY más BY. Obteniendo así CX igual a 2.35 centímetros. CY igual a 0.78 centímetros. Ahora, se halla el valor de la magnitud del vector C. Aplicando la fórmula, se obtiene que C es igual a 2.48 centímetros. Se halla luego la dirección del vector C. Aplicando el arcotangente de CY sobre CX, se obtiene 18.4 grados. Con los resultados obtenidos, se crea la representación gráfica de A más B. Obteniendo lo mostrado. El vector C, que se representa como R en la imagen, ubicado en el primer cuadrante, donde X y Y son positivos. Dando solución al numeral B, se nos pide hallar magnitud y dirección de A menos B. Por lo tanto, lo primero es crear la representación del vector resultante. En este caso, lo denotaremos vector D. Entonces, dx igual a AX menos BX. dy igual a AY menos BY. Se debe respetar los signos obtenidos en los cálculos iniciales, sean positivos o negativos. Obteniendo dx igual a 0.45 centímetros. dy igual a 4.06 centímetros. Ahora, se halla la magnitud del vector D. Obteniendo 4.09 centímetros. Se halla la dirección del vector D. Obteniendo 83.7 grados. Según los cálculos obtenidos, se crea la representación gráfica, obteniendo lo mostrado. Se ubica el vector D en el primer cuadrante. Dando respuesta al numeral C, donde se pide hallar la magnitud y la dirección del vector resultante de B menos A, el cual llamaremos C. Por lo tanto, EX igual a BX menos AX. EY igual a BY menos AY. Obteniendo así, EX igual a menos 0.45 centímetros. EY igual a menos 4.06 centímetros. Se crea la representación gráfica del vector E. Teniendo en cuenta que tanto EX como EY son negativos, el vector se encuentra en el tercer cuadrante. Ahora procedemos con los cálculos. Se halla la magnitud del vector E. Obteniendo
4.09 centímetros. La dirección será 83.7 grados, obtenido del cálculo, más 180 grados, con el fin de obtener la dirección, la cual será 263.7 grados. Con los resultados hallados, se crea la representación gráfica del vector E, la cual se muestra en el tercer cuadrante, con la magnitud hallada.